¿Qué sucede cuando nosotros nos convertimos? Y yo creo que todos los creyentes de cualquier confesión de fe estará claro en esto. ¿Qué sucede cuando nos convertimos? Por lo menos podemos decir que viene el Espíritu Santo a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, y yo estoy repasando verdades que son muy conocidas por todos nosotros, por eso voy a ir un poco más rápido, pero que nos servirá de introducción. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que nosotros escuchamos el Evangelio de la verdad y creyendo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo no viene solo a nuestras vidas, sino que nos capacita con dones espirituales para que nosotros podamos servir al Señor y edificar a su iglesia. Eso creo que todos los creyentes estamos convencidos de eso. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, Primera a los Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, son tres pasajes que nos hablan y nos confirman de que nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo para glorificar a Dios y edificar a su iglesia. Entonces estamos claros. Ahora, lo que no hay mucha claridad para algunos cristianos, yo no me incluyo en ellos, es que gran parte o una parte considerable de los creyentes creen que cuando un creyente peca, el Espíritu Santo lo abandona, se pierde. No lo dicen así, pero es lo que quieren decir. Porque si yo pierdo la salvación en el momento en que yo pequé, entonces tengo que devolver todo eso. Tengo que devolver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, hey, esos dones no son suyos, denlos. Entonces se lo devuelvo. Porque si en el momento de la conversión viene el Espíritu Santo y me capacita con dones, entonces cuando peco, se me va el Espíritu Santo y me dice, pásame esos dones, no son suyos. Y se va. ¿Qué pasa? Entonces el creyente dice, wow, pequé. Y esa confesión lo lleva a un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿qué pasa otra vez? Viene el Espíritu Santo, le dicen los dos muchachos, vengan, y vuelven otra vez. Y vamos a recrear esto. Yo vengo, salgo de mi casa, hago el devocional, soy cristiano, pero me acosté orando y haciendo el devocional. Es decir, que cerré los ojos y me entregué al mundo de Morfeo y me levanté bien, cristianito. Y entonces salgo para el trabajo. Y en el trabajo viene un individuo y se me atraviesa y me hace una cañona. Y yo le digo, pequé. El Espíritu Santo se me fue. Ya perdí la salvación. Y perdí los dones espirituales. Y en este momento digo, wow, qué mal me siento. No sé de dónde voy a tener convicción de pecado porque no tengo el Espíritu Santo. Pero me siento mal. Y entonces el Espíritu Santo vuelve otra vez a mi vida y vuelven los dones espirituales. Pero después tuve una discusión con un compañero de trabajo. Se me van otra vez. Me arrepiento, vuelven otra vez. La pregunta es, ¿cuántas veces al día un ser humano tendrá que convertirse? ¿Cuántas veces al día tendrá que hacer esta operación? Considerando que nosotros pecamos de 4 maneras, a la luz de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Si vamos a las Escrituras, pecamos con el pensamiento. El Salmo 139, al final, dice, examíname tú, oh Dios, y pruébame si hay en mí camino de perversidad. Pruébame, examíname. O sea, él no está diciendo solamente las acciones, está diciendo, prueba, mira mi interior, lo que yo estoy pensando. Pecamos con el pensamiento, pecamos con lo que decimos. Imagínense todas las palabras ofensivas que pueden salir de nuestra boca.
La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Podemos pecar con lo que decimos, pecamos también con lo que hacemos. Y como si todo esto fuera poco, pecamos también cuando dejamos de hacer algo bueno, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Imagínese de esta mañana hasta ahora cuántas veces usted y yo hemos pecado. Una vez hablando acerca de esto me encontré con una persona, me dijo, bueno, yo no he calculado eso. Digo, si lo calculas te vas a volver loco, porque tú no hay quien lo cuente. Imagínense con el pensamiento las veces que hemos pecado. Imagínense que puede existir una persona que se atreva a decir, yo solamente he pecado durante el día 10 veces. ¿Podrá existir una persona que se atreva? Bueno, si se mete una pastilla para dormir y se pasa el día entero durmiendo y no tuvo ningún sueño malo, pues entonces puede decir Pero vamos a imaginarnos una persona que no existe, que peque 3 veces al día. No da gracias a Dios por los alimentos en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena. Pecó 3 veces, porque no va al Señor dándole gracias. Sus únicos 3 pecados. Una persona pecando 3 veces al día, que no existe. A la semana ya son 21 pecados, porque 3 por 7, 21. Y al mes, 21 por 4, 84. Pecando 3 veces al día. 84 por 12 da 1000 y pico. Pero vamos a ayudarnos y vamos a redondeárselo en 1000. Una persona podrá decir que se puede salvar por sus propios méritos. ¿Se atreverá alguien a decir que se salva porque tiene la santidad que Dios exige? Quien piense así tiene la actitud, el pensamiento más orgulloso y arrogante que pueda existir debajo del sol. Porque está diciendo que todo el mérito de la salvación recae en su santidad. Vamos a ver un texto bíblico que nos va a ayudar a comprender un poco mejor. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y ya pueden respirar porque estoy leyendo un texto bíblico como punto de partida. Yo una vez era joven y estaba escuchando una predicación y la introducción duró 45 minutos. Y el predicador dijo, hasta que yo no he leído el texto bíblico no he comenzado a predicar. Y yo dije, Dios mío. Por eso, para que ustedes no se pongan la mano en la cabeza, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes tu sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Señor, añade bendición. Ahora que yo voy a comenzar. Entonces, la razón principal por la que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra es a salvar personas.
Y por eso nosotros vamos a encontrar una recurrencia de textos bíblicos que nos hablan de manera enfática de que a eso fue que vino el Señor. Hay beneficios marginales por tener a Cristo en nuestras vidas. Nos devuelve la dignidad, nos da los dones espirituales, como hemos visto, nos da la oportunidad de hacer nuestro paso por este mundo más llevadero. Pero la razón principal por la que Cristo vino fue a salvarnos. Y dice en Mateo 4:23, como una introducción al Sermón del Monte, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. En Marcos capítulo 1, desde el versículo 28 en adelante, vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro y viene mucha gente y Jesús sigue haciendo milagros, descansa, se levanta muy temprano a orar y allí va Pedro y le dice: Señor, hay más personas para sanar. Y Jesús le dijo: vámonos a otros lugares. Marcos 1:38, porque a predicar el Evangelio me ha llamado el Señor. Quiere decir que el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo fue salvar. Es la redención del hombre. Pero si ese es el ministerio y el propósito por el cual vino Cristo, como lo dice, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aún así el hombre se pierde, pues entonces Jesucristo fracasó. Porque entonces su propósito no fue cumplido. Van viendo la lógica de entender que esta es una doctrina fácil. Lo que pasa es que hay resistencia. ¿Y por qué que hay resistencia a esta doctrina? Porque hiere de muerte el orgullo humano. ¿Por qué? Porque desplaza totalmente la capacidad que tiene el hombre de poner algo siempre. Este es un mundo donde tú inviertes para obtener un beneficio. Este es un mundo donde se premia el esfuerzo humano, pero aquí no hay ningún esfuerzo humano. ¿Para qué? Para que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el honor sea de nuestro Señor Jesucristo. Él no comparte su gloria con nadie. Y lo mejor y lo mayor que nos puede pasar a nosotros es tener la salvación. Entonces, eso que es lo más importante, entonces vamos a tener que compartir, el Señor tendrá que compartir su gloria con nosotros. No. Como dijo Leonard Ravenhill, lo único que nosotros pusimos en nuestra salvación es el pecado. Nada más. Entonces, Cristo vino a esto. En este pasaje de Juan, y por eso escogí el libro de Juan, porque Juan es muy sencillo en su lenguaje. Y parte de las características generales del libro de Juan, y léanlo con esta óptica, es: nadie presenta al Cristo más humano como Juan. Juan es quien nos da una perspectiva teológica más acabada de la doctrina de la encarnación y por lo tanto de la noble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Juan también nos presenta unos diálogos únicos. Jesús y Nicodemo no aparece en otro lugar. Juan capítulo 3. Jesús y la mujer samaritana. Juan capítulo 4. El paralítico de Betesda. Juan capítulo 5. No aparece. ¿Por qué? Porque Juan es un testigo ocular. Porque pertenecía al círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, ese tratado que compartía el pastor Israel conmigo hace un rato, es espectacular. Y ahí nos dice que Jesús se le apareció a más de 500 de sus discípulos a la vez. Después, en el aposento alto, nosotros vemos que había 120 de sus discípulos también, hombres y mujeres. También en los evangelios nos dice que Jesús envió 70 de dos en dos. También nos dice que escogió 12. Y de esos 12
había 3, y de esos 3 hay uno que se atribuyó ser el líder, Pedro. De esos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. O sea, Juan nos da narrativas de primera mano como testigo ocular, y él dice de sí mismo que él es testigo de estas cosas que él escribe. Y él dice de sí mismo que él era el discípulo amado. De los 4 evangelios, solamente 2 eran discípulos de Jesús: Mateo y Juan. Marcos era discípulo de Pedro. Y Lucas fue un historiador y un médico que investigó todas estas cosas. Quiere decir que Juan, debemos prestarle atención por el acento doctrinal y devocional que tiene el libro y la ternura y la sencillez con que escribe. En este pasaje hay un encuentro que se da entre un hombre muy importante llamado Timoteo. Berkeley habla de Nicodemo, que venía de una familia muy prominente, de personas que estaban en las esferas del poder político de la Jerusalén de esta época. Quiere decir que Nicodemo es una persona muy importante. Yo no voy a caer en la dinámica de que por qué fue a Jesús de noche ni nada de estas cosas. Algunos minimizan el esfuerzo que hizo Nicodemo de ir a Jesús de noche. Mire, no importa si es de noche o de día, lo importante es que fue a hablar con Jesús. Jesús no necesitaba luz eléctrica para hablar porque era la luz del mundo. O sea que no hay problema con eso. Entonces, dice el texto que él era un principal de los judíos, un hombre prominente, y él se acerca a Cristo y le dice: Rabí, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. En otras palabras, Nicodemo llega haciendo afirmaciones partiendo de sus propias conclusiones. Primero le dice: Rabí, tú eres un rabí. No le está preguntando quién eres tú, le dice rabí. La palabra rabí significa maestro. Un rabí, un maestro. ¿Y qué era Nicodemo? Un maestro. Él no le dice señor, le dice rabí. En otras palabras, él está hablando de colegio. Otros se le acercaban al Señor y le decían: Señor, amo, dueño, propietario. Y ellos así mismos, duros, viéndose como esclavos. Nicodemo, no lo vamos a juzgar por eso, porque por lo menos se acercó al Señor. Y dice, mediante una afirmación sabemos que viene de Dios, lo que quiere decir que había otros de la clase de los fariseos, porque está hablando en plural, está diciendo sabemos que viene de Dios, que tenían el mismo criterio. Saben que la mayoría de los fariseos eran hostiles a Cristo, pero él dice sabemos que viene de Dios. Y hay algunas narraciones de ciertos fariseos que por lo menos se acercaron a Cristo: Simón el fariseo, José de Arimatea, después Gamaliel. O sea que puede ser que dentro de esos fariseos, y más que Nicodemo era miembro del Sanedrín, porque hizo un principal entre los judíos. El Sanedrín estaba compuesto por 70 fariseos y saduceos, y el sumo sacerdote, que era 71, quien era que los predecía. Entonces, esto es importante nosotros entenderlo, porque él está haciendo afirmaciones. Tú vienes de Dios, tú eres un maestro, y nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde de una manera muy distinta a lo que Nicodemo está diciendo. Miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondiendo Jesús y le digo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Díganme, ¿qué conexión tiene una cosa con otra? Sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si tú no estás con él. Si es uno de nosotros, y me hubiese dicho: sí, la gloria de Cristo, gracias Nicodemo por tus palabras de ánimo, bendito sea el nombre del Señor. No soy yo, es el Señor que hace estas cosas. No, Cristo fue directamente al grano para evidenciar
lo que nosotros vamos a ver a continuación. Nadie puede entrar o ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Estas palabras tienen una trascendencia extraordinaria, porque entonces el Nicodemo que llega haciendo afirmaciones ahora comienza a hacer preguntas. Pero tú no eres tan sabio. Versículo 4. Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre? Oiga bien lo que él está diciendo. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo o nacer siendo ya viejo? Y miren la perla que se despacha. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús está hablando en términos espirituales y Jesús está entendiendo en términos humanos. Cuando estamos comunicando la palabra de Dios, aún a la iglesia, hay muchas personas que están interpretando la Biblia en términos puramente humanos. Recuerden que Timoteo es un maestro de la ley, era un religioso, era una persona que iba a la sinagoga, era una persona que se congregaba, era una persona que enseñaba, pero ahora esto de la salvación lo está interpretando en términos puramente humanos. Como cuando una persona dice: bueno, pero si yo soy salvo de una vez para siempre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Está actuando bajo el síndrome de Nicodemo. Interpretar la palabra de Dios en términos puramente humanos. Y eso no solamente pasa con Nicodemo, pasó en el capítulo 4 del mismo libro de Juan. Cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana de que Él es el agua viva. Y ella dice: el pozo es hondo, no tiene con qué sacarla. ¿De dónde pues sacará el agua viva? ¿Por qué le está diciendo así? Porque en aquellos tiempos había dos tipos de agua. El agua de pozos normales que se alimentaba cuando llovía, en las cumbres, en las montañas, y filtraba. Y los pozos de agua viva que eran de afluentes subterráneas. Esos pozos de agua viva siempre tenían agua. Y Jesús le está diciendo: yo soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y ella le dice: pues dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí al pozo a buscarla. ¿Estaba entendiendo? No estaba entendiendo. No entendía una gentil que era de otra descendencia, de otra raza, ni estaba entendiendo Nicodemo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el entendimiento de la palabra de Dios viene por la dirección del Espíritu Santo. Nicodemo era un hombre que sabía mucho las Escrituras, pero no había nacido de nuevo. Y para Jesús es más importante el alma de Nicodemo que los elogios que Nicodemo le estaba haciendo a él. Esto no tiene que ver con lo que tú estás afirmando. Y Jesús se concentra en su vida. Y esto es un comentario editorial. Muchas iglesias, el púlpito se convierte en un culto a la persona que está ahí. No se trata del predicador, no se trata de nosotros, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de que nosotros crezcamos en Él, que nosotros podamos tener una vida plena para gloria y honra de Él. Que todo lo que nosotros hagamos, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, sea para su gloria. Y Cristo rechaza y desvía las afirmaciones que, aunque eran verdad, no eran totalmente verdad. Era más de lo que Nicodemo pensaba. Se quedó corto con los elogios. Y hay personas, incluso creyentes, que se entretienen con las golosinas y los elogios que otros le dan, no sabiendo que esto le pertenece a Dios. Los elogios es como un regalo, bien envuelto, muy bonito. Hay regalos tan hermosos que a uno le da como pena de romper. Y a veces le crean tantas expectativas. O sea, que el empaque es más bonito que el regalo. Entonces, el elogio es un regalo. No lo hagas.
porque no te pertenece. Ponlo a la pie de la cruz, que ahí es donde está. Porque si lo abra, ya entonces le robamos la gloria a Dios. Este regalo contiene esa gloria del Señor y ese crédito que nosotros le debemos dar al Señor. Entonces el Señor se concentra en Nicodemo. Nicodemo no tiene la más mínima comprensión del plan redentor de Jesucristo. A pesar de que conoce la ley y era un maestro de la ley, una persona prominente, no tiene claridad del propósito mesiánico de Isaías 53. Y es un maestro de la ley, es una persona que sobresale entre esos 70 líderes religiosos que formaban el oficialismo religioso judío. Él era uno de los principales de ellos. Sin embargo, no tiene una comprensión. En el versículo 9 de este capítulo 3, después que Jesús le desglosa todo eso, Nicodemo vuelve y hace otra pregunta. ¿Y cómo puede ser todo esto? Porque que no está entendiendo nada. A lo que Jesús le contesta con otra pregunta. Tú eres, versículo 10, maestro de Israel y no me entiendes estas cosas. Oye, qué lindo el Señor. Y Nicodemo chiquitito. Tú eres maestro de Israel, tú vienes haciendo afirmaciones y de las afirmaciones pasas a la pregunta. Todo esto nos debe llevar a entender dos principios básicos que se desprenden de este pasaje. ¿Por qué nosotros perseveramos como creyentes? No importa lo que nosotros hagamos, que Dios no nos va a quitar la salvación. Comenzando por el principio etimológico de la palabra o de la expresión vida eterna. Si la puedo perder, entonces no es eterna. Es una contradicción de términos. Número 2, porque Dios solamente va a preservar a los que no son salvos, a los que son salvos. Una persona que no es salva no puede perseverar. Por eso es que el Señor dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver, entrar, ser salvo, tener la salvación, ser redimido. No puede. Entonces eso nos lleva a nosotros tener un entendimiento. Bueno, entonces puede solamente perseverar la persona que es salva. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 6. Y aquí el Señor está haciendo una analogía. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar más de 150 referencias a Dios como Padre y a nosotros como hijos. Lo que quiere decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces nosotros entramos en un proceso que está asociado a la paternidad y a la maternidad. Y Dios es, en ese sentido, el que nos engendra espiritualmente. Miren, ante la pregunta de Nicodemo, ¿puede un hombre, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No, ni se lo imaginen, ni se lo imaginen. Porque se me van a ir muy lejos. No se lo imaginen, no tienen permiso. Ya yo sé que se lo están imaginando. ¿Puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo no sé por dónde acaba de entrar, ¿ves? Pero aquí en el versículo 6 está la clave para entender este pasaje. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. O sea, Cristo le está diciendo a Nicodemo, no, Nicodemo, una persona no puede entrar por segunda vez al vientre de tu madre y nacer. Ya nació. El nacimiento biológico es un hecho irreversible. No puede. Bien, ustedes saben que aquí en este país había un cantante, uno de los cantantes y artistas más famosos del mundo, Michael Jackson. ¿Cuántos se recuerdan? Yo no me acuerdo, pero a mí me cuenta que había un artista. Entonces,
Michael Jackson, si usted ve una foto de Michael Jackson cuando era joven, que pertenecía a The Jackson Five, era un muchacho afroamericano, normal, como yo, la nariz media desabotonada, pero él no conforme con la crisis de identidad que tiene mucha gente, inició un proceso de metamorfosis. Y entonces, ya en su edad adulta, era totalmente diferente, no se parecía. Porque eso sucede en este mundo loco y al revés. La gente que no está consciente y segura de sí misma, quiere ser lo que los demás digan. Y esto es la cirugía de los arquitectos, la vuelve fuera de control. No quinta, nosotros, no es que yo estoy se jale por aquí, se aprieta por allá, yo estoy de esa forma, porque un ajustico, un turno no está mal, ¿no? Pero conocí una señora que cada vez que se reía se le movía el brazo. No es mentira. Yo no estoy bromeando, es verdad. Imagínense que yo también quiera hacer lo mismo. Y yo estoy cansado de ser negro. Entonces yo hago así, me hago una cirugía, me recojo la cara. Entonces me queda la boca desproporcionada. También me pongo la cremita de Sammy Sosa. Fíjense, ya me cambié la nariz, me cambié la boca y soy blanco. Ahora me pongo unos lentes de contacto, ojo verde, soy blanco, ojo verde. Tengo los cabellos duros, eso no se resuelve, me pongo un tratamiento y tengo una melena y me lo pinto de rubio. Ahora sí es verdad. Que yo le paso por el lado a cualquiera y lo saludo y nadie se va a dar cuenta. Digo, me voy a ir a vivir para Finlandia. De allí me cambio el nombre. Y aprendo el finlandés también, que se hasta nadie puede percibir el acento. Tengo un accidente, me doy en la cabeza y se me olvidó el español. Y se me olvidó quién yo era porque tengo una amnesia crónica. Y yo llego aquí, me hice ciudadano finlandés, con nombre finlandés, con apariencia finlandesa. Y nadie me reconoce. Pero hay algo que yo no voy a poder cambiar. Y que yo soy hijo de Josefina y de Rolando, mi padre. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces Jesús después dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así como el nacimiento biológico es un hecho irreversible, por una sencilla razón, yo no nací porque yo quise. Yo no nací porque yo quise. Yo no elegí nacer. Yo nací porque mi papá y mi mamá se pusieron de acuerdo. Yo no elegí nacer. Ellos eligieron que yo naciera. Yo no elegí ser salvo. El Señor me eligió para yo ser salvo. Amén. Y Jesús me está comparando claramente aquí. Así como el nacimiento biológico es un hecho irreversible, la salvación es un nacimiento espiritual irreversible. ¿Por qué? Porque yo no elegí ser salvo. Yo no tenía en mi bucket list, en mi lista de cosas por hacer, yo no tenía a Cristo. Pero bendito sea su nombre, que Él sí me tenía en la mente y me siguió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo una vez dando una clase en el seminario, pregunté, y no, es la pregunta, no fue la única vez que lo pregunté, y yo voy a hacer esta pregunta aquí. Que alguien me defina desnacer. Bueno, cuando yo hice esta pregunta en una de las clases que di,
siempre hay un sabio que dice, sí, yo oí esa palabra. Mentira, esa palabra me la inventé yo. Desnacer, búscalo en el diccionario, tradúzcalo al inglés, búscalo en el Oxford. No va a aparecer. ¿Sabe por qué? Porque desnacer no existe. Y siempre hay uno que dice, sí, yo he escuchado eso. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Lo que está diciendo que es un hecho mucho más fuerte y estamos blindados de que Dios nos engendra hasta que nosotros partamos su presencia. No hay forma de nosotros revertir de eso porque la salvación es del Señor. A mí me gusta cómo Artis Pro define la perseverancia de los santos. Y él dice, en esencia, esta doctrina enseña que si uno tiene la fe salvadora, nunca la podrá perder. Y si se pierde, es que nunca la tuvo. Miren qué aforismo. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 2, en primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la Escritura nos dice que el sembrador salió a sembrar, el Señor hablando de la parábola del sembrador, una cayó entre espinos, otras cayó en el camino, otra cayó en pedregal y otra cayó en buena tierra. Y de alguna manera u otra, solamente permaneció la que cayó en buena tierra. Muchos son llamados, pocos los escogidos. No todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Incluso hay personas que pasarán toda la vida por una iglesia creyendo que son y no son. En aquel día, y así termina el Señor, el sermón del monte. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios. Entonces yo os declararé. A ver, ¿quién se acuerda cómo dice el Señor? Nunca os conocí. No le está diciendo, ahora vienen con su carita fresca y que Señor, en tu nombre hicimos. No, Señor. Ustedes sí creyeron, pero no estaban totalmente santos. No le conozco. No es eso lo que le dice. Le dice, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso? Nunca fueron. Y esas serán las palabras más terribles que el ser humano pueda escuchar. Pasarse toda la vida en una iglesia viviendo de la pose como impostores, como museo de cera, pero sin el aliento de vida. Las palabras más terribles que una persona podrá escuchar es nunca os conocí. La doctrina de la seguridad de la salvación debe llevarnos a nosotros a la reflexión. Porque esta es la introducción de lo que vamos a seguir viendo mañana. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo sé entonces que soy santo? Porque yo creí. Los demonios creen en Dios. Porque yo estoy seguro. No basta con la seguridad. Porque hay personas que pueden pasarse la vida creyendo que son y no son. No os engañéis. Yo me puedo engañar a mí mismo. Y estas personas que están en Mateo capítulo 7, versículo 21 de adelante, es una declaración profética de lo que va a pasar en el día del juicio. Me imagino yo que se ven del lado izquierdo y van del Señor, Señor, pero ven acá. En tu nombre nosotros hicimos señales y prodigios, predicamos, echamos fuera demonios. Y esa voz del Señor retumbando
nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Venga mañana. Mañana, no tenga vivo, divina, de la perseverancia de los santos. No se basa en nuestra capacidad para nosotros perseverar, ni en nuestra santidad, ni quiénes somos, sino que se apoya en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Del que viene a mí, yo le doy vida eterna. Y vida eterna significa que no se acaba. Yo sé que hay pasajes que algunos creyentes usan fuera de contexto, pero yo quisiera simplemente, antes de ver estas objeciones, decir este hermoso texto de Romanos capítulo 8. Voy a leer el versículo 30 y el 31. Dice así: y a lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces después, si ustedes leen el libro de Romanos, se van a dar cuenta que el libro de Romanos, desde la segunda mitad del libro de Romanos, está construido sobre la base de preguntas retóricas. Pero que son retóricas porque el mismo Pablo la contesta. Es precioso. Y Pablo, en una de esas preguntas, en este capítulo 8, dice: ¿quién o qué podrá separarnos del amor de Dios? No está diciendo del amor mío a Dios, porque si es del amor mío a Dios, cualquier cosa me podría separar. Es del amor de Dios hacia mí. ¿Qué yo podré hacer para que Dios me deje de amar? Como decían los profetas, con amor eterno te amo. ¿Qué podré hacer yo para que Dios me deje de amar? Pablo concluye en el versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nada. Si nosotros podemos perder la salvación, entonces Satanás ganó y Cristo perdió. ¿De qué sirvió que Cristo viniera y padeciera, se humillara, se enfrentara a todas las cosas para que después de tanto esfuerzo venir y nosotros nos perdemos? ¿Ustedes no han visto esa película? Que después que el protagonista pasa muchísimo trabajo y después que ya se está terminando la película, el hombre muere. Entonces, Jesucristo hizo todo lo que hizo para al final ser en vano. Por eso dice Pablo: ni ninguna otra cosa creada. Y él hace una lista extraordinaria. Este texto hace una lista de las cosas que nosotros podemos ver que nada de esto puede con nosotros. Miren lo que dice el versículo 32. Y el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? O sea, lo más grande que Dios hizo por nosotros fue que entregó a su hijo. Y si Dios entregó a su hijo, entonces va a dejar que Satanás se lo arrebate. Mis ovejas oyen mi voz y nadie la arrebatará de mi mano. Eso es. ¿Cómo no, Señor? No nos va a dar todas estas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni una otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
no es por nuestros méritos, es por los méritos, y aquí Pablo lo dice, de Cristo Jesús. Yo voy a dar dos objeciones y con esta termino. Una se encuentra en Mateo, capítulo 12, donde hay un texto que habla cuando el espíritu del hombre sale, pasa por lugares, Mateo capítulo 12, 43, 45, pasa por lugares áridos, buscando y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, cuando llega, se encuentra desocupada, barrida y arreglada. Ahí toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Aquí está hablando de algo muy distinto, como la mayoría de las personas que creen que la salvación se pierde del cielo. Ellos dicen que si una persona es regenerada y se descarría, se aparta de los caminos del Señor, entonces esta persona se vuelve peor que lo que era. Pero eso no es lo que está diciendo usted. No vamos a hacer un exégesis muy abundante, pero simplemente voy a demostrar cualquier duda que pueda haber aquí. Miren lo que dice el versículo 44. El espíritu inmundo del hombre sale, versículo 43, es decir, la persona se regeneró, porque Satanás lo controlaba, se regeneró. Pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré. Es decir, si la persona se descuida en su salvación, entonces el espíritu vuelve otra vez y te posee. Pero miren cómo dice. Miren el texto, versículo 44. Volveré a mi casa. La sigue llamando mi casa. Y el que es creyente, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo, no es casa de Satanás. Volveré a mi casa. Y cuando llega la encuentra como desocupada. ¿Y qué dice Efesios 1:13? Que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que quiere decir que somos propiedad de Cristo. Es un hecho irreversible. ¿Ya? Se demostró el mito. O sea que cuando leemos este texto, y el texto habla por sí solo. El otro texto que quiero mencionar es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo se interpreta este texto? Que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Muchos interpretan este texto: tenemos que estar firmes en el Señor, porque si morimos, o el Señor viene, y el que no está firme, se quedó. Hay que estar firme. Yo recuerdo cuando yo era niño, muchacho, no puedes ir al cine porque si Cristo viene y te encuentra en el cine. En iglesias donde se condenaba a las prendas, y mira, quítate esa cadena porque si Cristo viene te puede quedar enganchado de un clavo. Y cosas como esa, le metían unos miedos terribles. Y el texto que usaban era que tenemos que hacer, yo escuché muchas predicaciones, tenemos que ser como las vírgenes fieles. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 25, 1 al 13, lo voy a hacer rápido, ya se me ha ido el tiempo. Perdóneme, pastor, pero con esto termino, lo prometo. Esas son de las mentiras que dicen la mayoría de los pastores. Ya con esto termino. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y compran para nosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos, Señor. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Le parece familiar
esta respuesta del versículo 2? Respondió él y dijo, en verdad digo que no os conozco. Fue lo mismo que le dijo en Mateo capítulo 7, el 21 en adelante, hablando de lo que en su nombre nunca os conocí. Cristo no está diciendo, sí, yo sé que ustedes se desviaron, se durmieron, no velaron. No, le dice, no, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Cómo un novio va a decirle a la novia que yo no sé quién eres tú? ¿Cómo un novio? Póngase a pensar, porque en este tiempo la novia duraba un año de posada con el novio, conociéndose precisamente. ¿Y cómo el novio después de un año le va a decir, no, yo no te conozco, ¿quién eres? Esa barriga no es mía, ¿no? Digo, ya no sé. Entonces, no te conozco. No sabía, no la reconoció. Pero vamos a ver qué sucede. Dice que había 10 vírgenes, 5 insensatas. El término insensato no se aplica a los hijos de Dios. De hecho, hay una advertencia, no llame necio a quién, a tu hermano. Insensato, necio. En el mismo capítulo 7, el Señor al final también habla que el hombre, el que pues oye mis palabras y las hace, la compararé a un hombre sabio. Y al que pues oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio o insensato. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor. Entonces aquí dice que hay dos tipos de vírgenes, las sensatas y las insensatas. Pero ya vemos otro argumento, nunca los conozco, no los conozco, 5 sensatas, 5 insensatas, pero el elemento más contundente es que 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. 5 tenían el Espíritu Santo y 5 no lo tenían. Yendo la explicación a la vida cristiana, 5 eran creyentes y 5 no eran creyentes. Ah, pero las lámparas alumbraban. Claro, mire, de apagones nadie nos puede decir a nosotros los dominicanos. Ya gracias a Dios, ya nosotros rebasamos esa época. Pero una lámpara puede alumbrar con la mecha, aunque no tenga combustible. Pero va a alumbrar por un tiempo. Cuando se le acaba, se le consume la mecha, deja de alumbrar. A simple vista en la iglesia hay personas que parecen ser cristianas y aparentan dar cierto testimonio y dan cierta lucecita, pero de mecha, pero no son creyentes verdaderos. Esto es una invitación a nosotros a velar, porque aquí velar, porque no saben ni el día ni la hora, es una invitación a nosotros a hacer una reflexión. ¿Soy yo un verdadero creyente? Verdaderamente yo soy salvo. Tengo a Cristo en mi corazón, soy un convertido. Es una pregunta que mañana va a ser contestada. Pero la promesa es que nadie que viene a Cristo se perderá. Porque mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará. Si usted cree que es un verdadero creyente, duerma tranquilo y déle gloria a Dios. Ah, pero que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor en temor. Claro. No de nuestra salvación, sino de nuestra salvación. Es trabajar en lo que ya tenemos. Yo sé que soy un verdadero creyente porque yo no soy hipócrita. Porque yo amo a Dios. Porque lucho con mi pecado. Porque cuando peco hay un Espíritu Santo que me hace sentir horrible y no me deja hasta que yo venga y confiese mi pecado delante de Dios. Mañana vamos a ver el proceso de la santificación y los frutos que acompañan a un verdadero creyente. Pero si es un verdadero creyente, no va a planificar el pecado. Por eso tenemos en Romanos capítulo 12 una apelación del apóstol Pablo, los versículos 1 y 2,
a nosotros dedicar nuestra vida por completo al Señor, con la dedicación de nuestros cuerpos y la dedicación de nuestras mentes. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis nuestros cuerpos santos y agradables a Dios, que es nuestro culto de oración. Eso significa dos cosas, que no es con amenazas. Tú tienes que ser santo, tienes que ser una persona que persevera, porque si no, el Señor te va a mandar para el infierno. No es con amenazas. No es un evangelio de terror donde yo tengo que ser fiel porque si no, cualquier cosa, el Señor me va a quitar la salvación. Pero tampoco con promesas materiales. Ven a Cristo y Él te va a prosperar. Sé fiel para que Él te haga rico. Sé fiel para que Él no te enfermes. Eso es más común hoy en día. Ven, siembra en este bolsillo, dicen algunos predicadores. En este bolsillo. La apelación de dedicar nuestras vidas al Señor no es por temor al Señor, por el castigo que Él me puede infligir, ni por las bendiciones materiales que Él me pueda dar, sino por lo que Él ya hizo en la cruz de Calvario. A mí se me ha ocurrido planificar pecados, pero a la vez el Señor trae a mi pensamiento de cómo yo voy a planificar, cómo yo pago con pecado la gracia que Cristo derramó. ¿Cómo yo voy a responder a Dios tanta gracia y tanta misericordia? Como le dijeron a Policarpo, maldice a Dios y tendrás una muerte menos dolorosa. Y ya con la hoguera encendida, le dijo a sus verdugos, 86 años he hecho, tengo, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar a aquel que me lo ha dado? Que el Señor nos bendiga.